que en este caso precisamente el título que le hemos puesto es el de instalaciones eléctricas en los cuartos de baño, ¿no? ¿Por qué nosotros en Electron y en Snyder nos interesamos por este tema? Pues la razón es muy sencilla, ¿no? Simplemente recordemos que dentro de una instalación eléctrica, pues simplemente nos ocupamos de, por decirlo así, de lo que es la sala, en lo que es el comedor, lo que son los dormitorios, pero cuando pensamos en un cuarto de baño, pues la verdad, como electricistas, como que no le prestamos la debida atención, ¿no? Pensamos que el cuarto de baño, pues simplemente es para los plomeros, o en todo caso, si es que entramos nosotros, es solamente en el apagador y en la lámpara, nada más. Sí, nada más. O de repente se nos olvida y estamos colgando ahí los cables o buscando de qué forma sostenerlos y hasta ahí, ¿no? O simplemente si mi cliente compra un espejo en el cual este espejo viene acompañado en la parte de abajo de un apagador y un contacto que va a iluminar el espejo, pues pensamos en ello, ¿no? Y después decimos, chin, ¿y ahora cómo lo voy a alimentar? Ahora sí, como diría aquel filósofo de, ahora quién podrá defendernos, ¿no? ¿Quién podrá ayudarnos? Ese gran filósofo, ¿no? Entonces, o sea, aquí hay muchas cuestiones que muchas veces no lo tomamos en cuenta, pero no se preocupen. En Electron, pues sí pensamos en ello y precisamente es esta capacitación que tenemos para todos ustedes. Y recordemos, ¿no? Una de las cosas que sabemos es que la electricidad y el agua, pues prácticamente no se llevan bien, no se llevan bien y es por eso que debemos de tomar cuidado, sobre todo en instalaciones eléctricas en cuartos de baño, ya que así está marcado en la norma. Si yo busco instalaciones eléctricas de baño, pues no me va a aparecer. Pero si yo pongo instalaciones eléctricas en cuartos de baño, pues sí me va a aparecer dentro de lo que es el marco normativo. Y dentro de esa norma, dentro de nuestra norma 001, incluso vienen distancias, vienen precisamente qué es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de que nuestros clientes nos pida que hagamos una instalación eléctrica. Recordemos que no solamente es la cocina, los contactos que están a un costado de la tarja, el contacto que tiene que estar para lo que viene siendo la campana, el contacto para lo que viene siendo el refrigerador, el horno de microondas o el contacto que tenemos que instalar en el cuarto de lavado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero casi siempre nunca nos preguntan esto. Y nosotros como electricistas, pues a su vez nunca le preguntamos al cliente cuáles son sus requerimientos en el cuarto de baño. Sí, entonces, señores, aquí es algo que es primordial y de mucha importancia. Debemos de tomar en cuenta esto. No solo si que por parte de Electrón vende las regaderas eléctricas o que si venden los calentadores eléctricos, vamos más allá, ¿no? Simplemente saber dónde debemos de instalarlos, porque de repente surgen algunas ideas como dónde voy a poner ese calentador de paso que me pidió mi cliente. ¿Dónde voy a instalar estos calentadores que ya son eléctricos? ¿Dónde voy a instalar el famoso GFCI que la norma me dice que debo de instalarlo y tener cuidado con mi cliente al momento de que se bañe, ya que es para áreas húmedas? Sí, o aquellos que son más, que se van más allá, ¿no? Que simplemente dicen, debemos de ser óptimos, ingeniero, en utilizar el agua, reutilizarlo y llevarlo a la taza. Pues ok, es muy buena idea, pero ¿dónde lo vas a colocar? ¿Cómo lo vas a colocar? Y resulta que mientras empezamos a ver dónde poner el calentador, dónde pondremos el espejo retroalimentado, el que tiene una lamparita bien bonita, dónde colocar el contacto donde vamos a tener ahora sí que conectar cuando menos a la secadora o la rasuradora, o ya de perdiz el teléfono celular mientras nos bañamos, nos aseamos, ¿no? Esa es una de las grandes interrogantes, ¿no? Y sobre todo el área que vamos a utilizar, porque de repente
Pues les digo que muchas veces lo tomamos en cuenta, pero ya al final de la construcción y resulta que, pues no importa, ¿no? Aunque sea un pedacito ahí de cuarto, pues aquí nos hacemos bolas. Aquí podemos hacer todo al mismo tiempo, cepillarnos, bañarnos y cambiarlo, ¿no? Al fin que, pues, ¿quién va a tomar en cuenta, ¿no? Todo esto, ¿no? O aquellos que estrenan este tipo de equipos que simplemente dicen, tú mete el agua fría, aquí se va a encargar de calentártela, mándala por acá, etcétera, etcétera, conéctalo, al fin que dicen que esta es a prueba de agua, o sea, dice la norma que no hay problema, es un GFCI, o etcétera, etcétera, ¿no? El problema es esto, ¿no? Cuando empezamos ya a implementarlo a última hora. Entonces, señores, eso es algo que nosotros, como electricistas, como prestadores de servicio, diseñadores, arquitectos, no importa. O si nuestros clientes nos preguntan, nosotros debemos de darle una correcta respuesta. Simplemente debemos de indicarle que estos equipos tienen un área en específico y una cierta distancia. Por ejemplo, si instala una regadera eléctrica, recuerden que el calentador eléctrico requiere una alimentación y esa alimentación no tiene por qué estar precisamente en la caída de agua o ponerla a un lado de la cortina. Sí, nosotros debemos de tomar en cuenta todas esas acciones y no se preocupen, ya que en Electron tenemos otro tema que precisamente ya les había mencionado, que era el de las regaderas eléctricas. Pero primero empecemos por esto, ¿no? Todas esas preguntas o incógnitas que nunca nos hemos llegado a preguntar, les apuesto lo que quieran, a que todos los que están conectados nunca se llegaron a preguntar en referente a este tema. ¿Qué debemos de tomar en cuenta en instalaciones eléctricas en los cuartos de baño? Pues bien, señores, pues simplemente recordemos, ¿no? Que todos los dispositivos que nosotros vayamos a instalar, debemos de tomar en cuenta cuántos contactos van a ser los requeridos, cuántos contactos va a requerir mi cliente, ¿sí? Recuerden eso, tengo que ver cuántos contactos y en qué posición y dónde puedo yo instalarlos. También recuerden que es otro tema que vamos a ver en referente a las regaderas eléctricas. ¿Qué debo de tomar en cuenta para poderlo instalar? ¿Qué tipo de interruptor termomagnético? ¿Dónde lo debo de instalar? El envolvente. Porque al momento de que sacan los conductores eléctricos y los ponen arriba del tubo, dicen, ¿y ahora qué hago? Les meto cinta de aislar, les meto los conectores mecánicos para extender el cable. Una vez que lo extiendo, ¿ahora qué debo de hacer? Y son muchas interrogantes que simplemente lo hacemos en nombre sea de Dios. Espero que mi cliente quede satisfecho, que simplemente diga que el agua ya salió calientita y pues calacas flacas, ¿no? Yo ya terminé, ahí nos vemos. Pues no, señores. Debemos de hacernos trabajos realmente a nuestro nivel técnico. Y recordemos que nuestros compañeros de Electron pues también nos pueden apoyar en referente a estos temas, en referente a qué equipos nosotros podemos instalar. Pues bien, señores, este es un tema que, como sabemos en Schneider Electric, en el programa de electricistas, siempre hemos manejado la forma segura que debemos de hacer estas instalaciones. Simplemente es tratar de no exponernos o no exponer todas estas condiciones eléctricas precisamente que puedan poner en riesgo a todos nuestros clientes o aquellos que son clientes de Electron, pues de alguna forma puedan pedirle a su instalador cómo debe de hacerlo, ¿sí? Entonces, hemos preparado este pequeño tema, esta pequeña capacitación, que precisamente lo nombramos instalaciones eléctricas en los cuartos de baño y espero que tengan ahí por ahí su carpeta para que puedan apuntarlo o si no, pues ahí mis compañeros de Electron les dirán dónde pueden ustedes obtener esta grabación para que la puedan repetir las veces que quieran. Ok, señores, pues fíjense bien. ¿Qué debemos de tomar en cuenta en hacer una instalación eléctrica en los baños? Recuerden que tenemos que tomar en cuenta sobre todo la seguridad, porque recordemos que tanto la electricidad como el agua, pues como ya lo dijimos a un principio, pues
no se lleva, ¿no? Y esto tenemos que verlo precisamente cuando vamos a llegar a actualizar un sanitario, que mi cliente diga, ¿sabes qué? Es que ya quiero cambiar, pues ahora sí que todo el acabado, quiero darle otra vista o de repente estrenamos o estrenan un mueble que quieren instalarlo y nos mandan llamar, oye, ¿cómo enciendo la lámpara? ¿O qué me recomiendas, no? ¿Cómo debo de instalar? Y sobre todo esto, ¿no? Las llamadas tinas de hidromasaje, que es otro tema muy importante. Sabemos que una tina de hidromasaje, pues simplemente aquellos que ya tienen experiencia saben que en la parte baja de la tina, pues se encuentra un motor que es una bomba de agua. Realmente la tina de hidromasaje es una bomba de agua que simplemente está ahora sí que recirculando la misma agua, que ese choque que nos da en la espalda o en los pies, pues es agua a presión. Entonces también debemos de tomar en cuenta y ver dónde podemos instalar el dispositivo de arranque de esa bomba. ¿A qué distancia? ¿Dónde puedo yo instalarlo? Sé que hay muchos lo instalan ahí mismo. Donde está la bomba y lo instalan. Y el problema es que cuando la persona sufre alguna descarga o simplemente la bomba se quema, pues resulta que tenemos que maniobrar apenas si metemos una mano, dos manos, tratando de desconectar o tratando de apagar o restablecer el equipo, siendo que la norma nos da ciertas indicaciones para que hagamos un trabajo impecable, señores. Pues bien, aquí vamos a ver precisamente dos normas. Una de ellas, perdón, la que nosotros ya conocemos que es nuestra NOM 001, pero también voy a apoyarme de la IEC. ¿Por qué de la IEC? Porque es una norma europea y viene con más detalle. Quiero que pongan mucha atención. Yo solamente tomaré en cuenta lo que me dice la IEC y veré qué es lo que me dicen mi nombre. Recuerden que eso es lo que siempre les hemos dicho en todas las capacitaciones. Es una norma que es de otro país, pero yo lo puedo tropicalizar aquí en instalaciones de México, pero debo de tomar en cuenta qué es lo que me dice la norma y ver lo que me dice la IEC. Y verán ustedes, señores, cómo podemos exponenciar estas dos normas. Por eso es importante. Por eso aquí mencioné las normas de seguridad y las zonas. Pues bien, señores, sin más preámbulo, en nuestra norma, fíjense bien, apúntenlo, eso les va a quedar de tarea. Viene en el artículo 210-8, donde nos habla de las protecciones en los cuartos de baño, en el artículo 250 en el sistema de puesta a tierra y en el artículo 410 que nos menciona los grados de protección, el cableado que debemos de tomar en cuenta en los cuartos de baño. Por ejemplo, en el artículo 250, fíjense bien, nos indica que en un cuarto de baño, ya que cuando la persona se empieza a bañar ahora sí que con agua caliente, empieza a ejercerse una vaporización. Si la persona no tiene una salida adecuada para esa evaporización, entonces en el artículo 250 nos dice que debemos de aterrizar todas las partes metálicas, como por ejemplo el tubo del agua, no importa si sea fría o caliente, debemos de aterrizarla. El radiador, si es que mi cliente tiene un pequeño radiador en áreas que son muy frías, y vean ustedes en los marcos de puerta. En los marcos de puerta, si es de madera, ok, como diríamos en la antigüedad, zafo. Pero si es una puerta metálica o de aluminio, mis disculpas, señores, pero tengo que aterrizarlo. En las tinas de hidromasaje, que muchas veces cuando yo iba a inspeccionar o iba a supervisar, resulta que el sistema de tierras de la tina nunca la aterrizaba. Porque decían, es que no se aterriza, ingeniero, como quien dice que no. Si tengo un motor eléctrico y simplemente recordemos que simplemente
es de un producto de plástico, por lo tanto es un aislamiento, entonces se puede crear carga estática, hay que aterrizarlo. En contactos, apagadores, luminarias también, tubo del gas, si es que se tiene ahí dentro igual, tubería del desagüe también. En el artículo 250 nos indica que en los cuartos de baño todas las partes metálicas tienen que estar aterrizadas. Si tiene un buen sistema en donde el vapor de agua, toda esa condensación sale correctamente, ok, la norma indica que yo solamente puedo instalar a tierra todos los componentes eléctricos, pero si no, discúlpenme, todo lo que es metálico lo tengo que aterrizar. Pregunta obligada. ¿Quién de ustedes aterriza las partes metálicas en los cuartos de baño? ¿O quién hace esa sugerencia a su cliente? ¿Quién? ¿O quién ha instalado una tina de hidromasaje y la ha conectado a tierra? Si se dan cuenta cómo hay muchas cosas que en ciertas ocasiones se nos barren, podemos decirlo así, o a veces decimos, ingeniero, no lo sabía. Pues qué bueno que estamos aquí, porque ahora sí lo vemos y está en el artículo 250. En el 410 precisamente habla de lo que estábamos hablando hace rato, de la hermeticidad que deben de tener ciertos productos que no permitan que ese vapor de agua entre. Y en el artículo 210-8, precisamente ahí nos va a hablar de los cuartos de baño. Fíjense bien lo importante esto, no nomás, muchos dirán, oye, ingeniero, yo sé que el artículo 210-8 habla de las protecciones de falla tierra, claro que sí, pero si te sigues sobre ese artículo te vas a dar cuenta que hay una parte que habla de los cuartos de baño. Fíjate bien. Y esto lo quiero retomar en la IS en la 60364 que ya les he mencionado, que también nos habla de instalaciones eléctricas y también hace referencia a los cuartos de baño. Diferencia con mi norma es que mi norma me lo maneja en 3 artículos, mientras que la IS lo maneja en zonas. Fíjense lo bonito de esto. Aquí están las zonas, zona 1, zona 2, zona 3. Ellos también lo manejan, pero ellos empiezan desde la zona 0, que es una zona en la cual está prohibido instalar contactos, apagadores, arrancadores, luminarias, todo lo que quieran ustedes. Y a partir de Gonzalo, ahí empezamos a hablar de diferentes zonas que ya son de menor riesgo. Esto nos da un indicativo de acuerdo a la norma, si ustedes se dan cuenta, que nos indica que debemos de tener una zona muy segura, que en este caso, si se dan cuenta, es la zona 3. Nos dice que hay una cierta distancia que ahorita la vamos a ver, en la cual yo puedo instalar mi calentador, mi secadora, mi extractor de vapores, mi calentador, cualquiera de ellos. Recuerden que estos son los circuitos derivados que nos indica la norma. Recuerden que la norma nos dice, en los cuartos está permitido instalar más de un circuito termomagnético. Y muchos me decían, más de uno, ingeniero, ¿y cuál es ese más de uno? Pues aquí está, mi hermano, un calentador de agua, el contacto, si lo quieren ver, de uso general, que maneja la norma de 20 amperes, pero si mi cliente va a instalar otros equipos, es necesario instalar más interruptores o la capacidad sea mayor que permita instalar estos tipos de equipos. ¿Sí se dan Gonzalo, cuenta cómo es que tenemos una sí, pregunta, perdón que te sí, interrumpa. adelante, adelante, venga esa Mira, pregunta. nos preguntan que si no es peligroso aterrizar la tubería de gas. En caso de una falla a tierra, ¿la corriente eléctrica puede ocasionar la combustión del gas? No, no, fíjate bien, la norma nos dice que yo no puedo, fíjate bien aquí, es interesante esa pregunta, fíjate bien. La norma nos dice que yo no puedo utilizar el tubo de agua como sistema de tierras. No puedo. O el tubo de agua. No puedo. Pero la norma sí me indica que para evitar esas diferencias de potencial, si hay un tubo de agua, por eso les hice la aclaración, si el tubo de agua pasa por donde está el cuarto de baño, debo de hacer ese aterrizamiento. Pero si no, no tiene caso porque hay algunos departamentos
no me dejarán mentir, la mayoría de todos ustedes, tengo bastantes expertos conectados, que si vemos en condominios, el tubo del agua y el tubo de gas van por fuera, entonces no tiene caso aterrizar. Pero hay algunas casas por condición de diseño, pues resulta que ahora sí que el arquitecto o el diseñador, pues ahora sí que metió los dos tubos casi juntos o los metió por el baño, pero si no es el caso, no es necesario, ¿eh? No es necesario, o sea, no hay que hacerlo como tal. Incluso la norma es correcto lo que él menciona, que puede en cierta manera provocar un incendio. Por eso la norma dice no se debe de hacer, pero en este caso, para evitar que pueda ocurrir una chispa eléctrica debido al vapor, sí se debe de hacer, pero si no, no tiene caso, ¿eh? Así anótenlo todos ustedes. Si mi tubo de gas está muy separado del tubo de agua, muy separado del cuarto de baño, no tiene caso, ¿eh? No sé si con eso respondí la duda de la que nos mandaron. Ok, bueno, ahorita que nos digan si se aclaró o no se aclaró. Pero Sí, recuerden ahorita, eso. ahorita checamos. Ok, perfecto, pero recuerde que la norma nos indica, por eso hice esta figura, o sea, si el tubo de gas, si recuerden que de repente hay zonas hay baños que he visto que de repente aquí meten el boiler, aquí de esos boilers pequeñitos de paso, lo instalan aquí pasa el tubo de gas, o sea, es aquí donde está realmente el problema. Por eso se dan cuenta, están diferentes zonas, A, B, C y D. Hay muchas ocasiones ponen aquí el boiler dentro de lo que es el cuarto de baño. Pero si en su caso el boiler está fuera o el tubo de gas está fuera, no hay ningún problema, yo puedo omitir esto. Recuerden que es todo lo que está dentro del cuarto de baño para que podamos nosotros entenderlo. Si el tubo de gas no está dentro de y lo que es el calentador está fuera, no hay problema. Hemos visto calentadores que están en el cuarto de lavado, entonces no está aquí dentro, entonces no tiene caso aterrizarlo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, sigamos. Fíjense bien, muy buenas preguntas están haciendo. Ok, señores, pues veamos precisamente lo que marca las zonas. Fíjense bien. Dice la zona cero, zona en el interior de la tina de baño o regadera. Fíjense bien, tina o regadera. Desde el suelo hasta la altura que ocupa el plato o tina. Esta zona no podrá instalarse, fíjense bien lo que dice aquí, no se podrán instalar interruptores, contactos o aparatos de iluminación ni dentro ni encima de la tina de baño o regadera. Si se dan cuenta, me voy a regresar. Esta zona cero es donde está la tina o la zona donde nos bañamos. En ningún momento debo yo de instalar algún contacto, o sea, nada, nada, señores. Nada. Oye, ¿yo puedo instalar ahí un calentador de estos de regadera eléctrica? No. Si lo vas a hacer, debemos de respetar ciertas condiciones que lo vamos a ver en otro tema. ¿Qué es lo que puedo hacer para poder instalar una regadera? Si se dan cuenta, una regadera eléctrica está en la zona cero, porque está a la altura de la regadera. Entonces, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Mucho ojo con esto. Apúntenlo en la zona cero, nada. Zona uno. En la zona vertical, aquí no estamos hablando de altura, sino vertical, más bien si es vertical, encima del plato regadera tina, hasta una altura, fíjense bien, hasta una altura de 250 metros, aquí no se podrán instalar contactos, cajas de paso o interruptores, o sea, también en la zona uno. Sí se podrá instalar contactos de falla tierra, vean ustedes aquí. O sea, me voy a regresar. Zona uno. Si se dan cuenta es donde están las llaves de la regadera, pero tengo que tomar la altura de 250. Dice, sí se podrán instalar contactos de falla tierra y aparatos de iluminación fijos, siempre y cuando las partes metálicas, fíjense bien, partes metálicas fijas, no puedan entrar en contacto con la humedad y deben de estar marcados para lugares húmedos.
En este caso, recordemos que si yo voy a instalar un termomagnético no es a prueba de agua. Realmente es el que es a prueba de agua es el envolvente. Entonces, si yo quiero instalar un interruptor termomagnético para mi jacuzzi o para mi regadera eléctrica, tengo que ver que el envolvente sea para lugares húmedos o realmente tenga un IP65 que lo hace ser mucho, muy hermético, o que simplemente esté marcado para lugares que mojados. O sea, la norma me permite, pero siempre y cuando debo de ver que esté marcado la regadera, el envolvente o la lámpara que quiero instalar arriba de la regadera, que esté marcado para lugares mojados. ¿Qué significa, señores? Que si su cliente de ustedes pide o solicita una luminaria arriba de la regadera o cerca de ahí para podernos bañar, tenemos que ir a Electron y pedirle precisamente una lámpara que esté completamente hermética. ¿Qué significa? Que al momento que yo lo instalo, al momento que yo lo coloco, precisamente esté completamente hermético. Debe de contar con un O-ring. Un O-ring no es otra cosa más que un empaque que no permite que la humedad entre. Ojo con eso, porque actualmente ahorita van a ver ustedes que incluso ya hay regaderas con luminarios que ya se están vendiendo como pan caliente, entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Dice ahora la zona 2. La zona 2, si se dan cuenta, ya hay un límite, que es hasta 1 metro. Aquí se podrán instalar interruptores o contactos GF6. Si vemos la zona 2 precisamente es donde está el lavabo, pero recuerden que a partir de la esquina hacia acá, a 1 metro, yo ya puedo instalar en esta zona contactos. Yo ya puedo instalar un contacto o un apagador. Por eso aquí dice se pueden, o sea, está permitido. Y después nos dice aquí la zona 3, hasta 230 o 3 metros, 240 o 3 metros, ya se puede instalar contactos jefes y aparatos, calefactores, extractores de humedad, calentadores de paso, etcétera, etcétera. Esto con su propio interruptor termomagnético que va en los centros de carga. Por eso la norma en el artículo 210-8, donde nos habla de los cuartos de baño, nos dice uno o más. La cocina nos dice dos o más. ¿Cuáles son estos más? Pues lo que mi cliente realmente requiera. Vean ustedes este. Este, por ejemplo, si yo sigo la trayectoria, se darán cuenta que este es precisamente la protección a mi jacuzzi. O puede ser protección para lo que es el calentador, ya que aquí es otro para el extractor de esos motorcitos que luego instalamos en las ventanas que extraen todos esos vapores o gases. Otro para lo que viene siendo lo que viene es ¿cómo se llama? La plancha o, o esos equipos que utilizan las damas, eh, no sé, la tijera, etcétera, etcétera, o el calentador. Recuerden que cada uno de ellos es un interruptor completamente independiente. Y así es como lo maneja la IEC. Ahora fíjense bien, este es un detalle que quiero compartir con todos ustedes. Mucho ojo. Me pareció muy interesante porque si yo veo la norma y yo veo la IEC, digo, ok, más o menos le estoy entendiendo, pero cuando empezamos a entrar a detalle, podría decir que es el artículo 701.32 de la IS 60364, donde ya nos muestra precisamente las zonas. Por ejemplo, me dice todo lo que es latina es la zona 0. La zona 1, si ustedes ven, empieza a una distancia de 60 centímetros a partir de la zona 0. Recuerdan que es lo que me decía la norma, a 1 metro. Si la norma me dice iba más allá, a 1 metro, ya tienes la zona 2. A 240, ven, aquí está 240. Ya en la zona 3, recuerden que decía la norma de 240 a 3. Entonces me indica que donde está la tina no puedo instalar nada. Aquí puedo instalar ya, se me permite instalar contactos, pero ya la zona 3, que es a una distancia de 240, ya me lo está permitido. Ven, aquí está la tina. Visto ahora sí desde otro punto de vista.
Aquí están los 240, es a partir de los 60 centímetros de la zona 2. A partir de aquí hacia acá, lo que quieran ustedes. Muchos me dirán, oiga, ingeniero, pues mi cliente no tiene una tina. Tiene más o menos, recuerdan que hay baños donde están las regaderas, que es como una especie de, como de tinita, pero ya es muy pequeña, pues es exactamente lo mismo. ¿Sí? Cuando tenemos ese espacio que está dividiendo precisamente lo que es el sanitario, es exactamente lo mismo. Muchos me dirán, oye, ingeniero, ¿y qué pasa, por ejemplo, en mi casa, donde está la regadera y tengo la coladera? Ahí no hay tina, no te preocupes, para eso venimos preparados. Aquí está. Depende dónde tenga mi regadera o la caída de agua. Puede ser un lugar completamente abierto donde puedo poner una cortina, que debo de respetar este radio donde cae el agua de 60 centímetros y después de esos 60 centímetros marcar otros 60 y después de aquí marcar ya los 240 donde yo voy a ver precisamente el área donde yo puedo tener toda esa instalación. Recuerden que a partir, si sumamos 60 y 60, es a partir de un 80 donde yo ya puedo conectar lo que quiera. Aquí si tengo una pequeña bardita que me separa es exactamente que lo mismo. Si tengo un lugar más abierto donde mi regadero o mi ducha está más abierto, pues es exactamente lo mismo. Lo únicamente que debemos de recordar es esta distancia de 60 centímetros más estos 60 centímetros. Si nos vamos, por ejemplo, a los baños, vamos a pensar a los baños públicos, pues también hay zonas. Si, por ejemplo, en un baño público, en un gimnasio, o por ejemplo, en los baños públicos de cualquier negocio, si yo tengo zonas de vestuario donde tengo aquí mi regadera y aquí mi zona de vestuario, entonces donde están las regaderas sería zona cero. Este espacio donde la persona se cambia, se seca y lo que quieran ustedes, esto sería la zona 2. Entonces todo este patio sería la zona 3, por lo tanto yo puedo instalar aquí contactos. Pero recordemos que hay otros baños públicos completamente diferentes que no son de gimnasio, donde la regadera y los vestuarios, vean ustedes, aquí tengo las regaderas separadas, pero los siguientes son vestuarios. Si se dan cuenta, no es como esta zona. Entonces, señores, discúlpenme, pero aquí no tengo zona 3, por lo tanto, aquí no debe de ir ningún contacto. Sí, un apagador, pero vamos a ver de qué tipos deben de ser las lámparas. Si nos vamos a otra que, por ejemplo, en una zona industrial, todos los que hemos trabajado en una fábrica, sabemos que aquí están todos los lockers, toda esta es una zona de donde nos cambiamos y después seguimos donde están las zonas de regaderas comunes, pues simplemente pues la norma eso nos indica que no debe de existir ningún tipo de contactos para cualquier tipo de carga. Solamente las luminarias que ahorita vamos a ver qué luminarias puedo instalar en zona 1 y qué luminarias puedo instalar en zona 2. Y eso que en Schneider no vendemos luminarias, pero sí les vamos a indicar cuando ustedes compren ese tipo de luminaria, deben de pedirle a Electron qué IP deben de ustedes de solicitar. Hasta aquí no sé si por aquí tengan alguna pregunta, alguna duda en referente a esto. Esto es importante y es muy interesante esto. Y por eso lo quise Sí, compartir con ustedes. sí hay algunas, Gonzalo. Ok, bien, antes de seguir. Mira, se preguntan, me pregunta Juan Manuel Velázquez que las regaderas que tienen iluminación integrada no son aceptadas por la NOM. mm, Aquí abusado. O sea, ahorita vamos a llegar a ese punto. La norma sí te lo permite instalar, pero siempre y cuando recuerda que tienen que ser herméticos y que el producto te indique que el producto realmente cuente con esa hermeticidad, que la luminaria y el agua no estén en contacto. Un ejemplo sencillo, la regadera eléctrica. Si nosotros vemos una regadera eléctrica, la regadera eléctrica, de cierta forma, la resistencia eléctrica sí está en contacto con el agua. Pero cuando veamos a detalle la regadera eléctrica,
vamos a entender el sistema de tierras de una regadera eléctrica y su importancia. Entonces la norma dice, sí te lo permito, pero siempre y cuando se cumplan con los requisitos obligatorios, que es conexión a tierra y que la lámpara esté hermética. O sea, la norma no te lo prohíbe, solamente te indica las condiciones que debe de tener el equipo. ¿Sale? Abusado con eso. Y otra, antes de seguir. Pues ya es toda para empezar. Sí, Gonzalo, a ver, tengo ahí algunas más. Permíteme. ¿O quieres que le Mm, siga y ya después las atendemos? Mira, Como gusto. dice, pero los extractores se conectan la mayoría de veces conjuntamente con la lámpara del baño o es necesario que sea aparte. No, acuérdense que si es un extractor pequeño, hay extractores que son muy pequeños, que incluso son para ventanas. Al ser muy pequeños, pues no hay ningún problema que se puedan instalar junto con la lámpara, porque de alguna forma aprovechamos al encender, pues actúa, ¿no? Pero hay algunos que sí están demasiado grandes y sí se requieren que tenga su propio interruptor. O sea, hay que ver esa parte, ¿no? Tampoco ser exigentes, ¿no? Si, por ejemplo, en la casa de ustedes, aquí en mi casa, pues yo tengo un extractor pequeño, que es un motor fraccionario, utiliza un cable menor que el 18, entonces yo sí lo conecto en paralelo, pero el cable que lo alimenta, pues sí tiene que ser de esos cables parecidos a lo que es el de uso rudo, de cierta manera que no permita que la humedad entre lo que es el aislamiento eléctrico y aparte los conectores, pues son de estos de termoflit, no son cinta de aislar ni conector mecánico. Es un termoflit o aislamiento térmico que simplemente cierra completamente estos empalmes y no permite que la humedad entre. Ese es un ejemplo sencillo. Entonces, sí se puede, o sea, no es necesario. O sea, recuerden que Y depende de la capacidad del equipo. también ponen que porque a una mayor distancia que cubres la zona 2 cuando se tiene un espacio grande. Dice, ¿por qué no se mantiene la norma en base a las distancias? No, fíjate bien, si nos vamos a la zona 2, todos mantienen la misma distancia de 60 centímetros, mira. La zona 2 mantiene esta distancia. Solamente la zona 3 es la que te dice que a partir de aquí hasta 240. Sé que hay cuartos más pequeños que tenemos una distancia, por eso había que medir esa parte, por eso les dije aquí las regaderas hay que ver en dónde se encuentra la regadera y lo que viene siendo el drenaje para que yo a partir de la caída de agua mida mis 60 centímetros y a partir otros 60. Si te das cuenta, la zona 2 son 60. La norma 3, la zona 3 es la que te dice hasta 240, pero no importa. Si tú tienes aquí un metro, no importa. O sea, solamente te dice que cuidemos este radio de 60 centímetros. ¿Sale? O sea, nada más es eso. O sea, no es necesario tener los 240. O sea, a partir de los radios de la zona 1, de la zona 0, zona 1 y zona 2. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí en caída de agua, pues no está la zona 0 estaría aquí donde está mi punto ahí, que es realmente donde cae el agua, puesto que no tengo una tina. Si me regreso, la zona 0, si se dan cuenta, son lugares que tienen como una especie de tina. Por ejemplo, hay baños que son de autoconstrucción, que viene ya ahí vienen implementado lo que es la coladera junto con este sistema, que es como un pequeño escaloncito hacia abajo, y incluso hay en algunos hoteles que lo tienen, de alguna manera que cuando se estén bañando el agua que salpica no caiga hacia acá. Sí, no sé si hasta ahí vamos bien. Ok, entonces sigamos. Recuerden que la norma me maneja la altura de 225. Recuerden que esta es la Sí, altura. Gonzalo, se me cortó, pero sí puedes continuar, perdóname. Ok, gracias. Entonces recuerden que la norma me decía que a partir de aquí es a 1 metro, pero quise verlo más a detalle. Esto me interesó mucho compartirlo con ustedes
para que vieran realmente la distancia. Recuerden que la norma nos decía 2.25, 2.50. Esto es más que nada la altura que podemos tener precisamente en lo que viene siendo la regadera, no tanto la altura hacia lo que es el techo. Sé que hay regaderas que son un poquito más bajas o regaderas que están altas, pero aún así la norma nos da un indicativo que por arriba de, si recuerdan lo que hace rato habíamos leído, nos dice arriba de la regadera, sino exactamente la altura de 2.50 o 2.40 o 2.25. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ahí hay que tomar en cuenta todo esto. Ahora fíjense bien, ahora aquí ya, ahora sí, lo que yo les decía, aquí está la norma. Artículo 210-8. Por eso les decía, muchos me iban a decir, ingeniero, eso habla de los circuitos por falla tierra. Y en el inciso A nos habla de las unidades de vivienda. Pero si nosotros empezamos a seguir leyendo, por ejemplo, nos dice del 1 hasta el 8, vemos que en el punto número 1 habla de cuartos de baño. ¿Sí? Acuérdense, cuartos de baño. Y después de ahí me voy al inciso D, donde habla de cuartos de baño. Vean ustedes, no estoy mintiendo. Sí, artículo 210. Hay que leer todo el artículo 210, señores. Y aquí vemos que ya aparece el cuarto de baño. Fíjense bien, dice, en los cuartos de baño, unidades de vivienda, se debe, aquí nosotros lo hacemos obligado, a instalar por lo menos un contacto a no más de 90 centímetros. Recuerden que la norma me decía 60 y después 60. Pues ok, aquí la norma se está yendo un poquito más allá. Si nos damos cuenta, nos está diciendo que lo debemos de instalar a un lado del espejo donde tenemos el lavabo, si es que lo estamos visualizando. Y nos dice aquí en el borde exterior de cada lavabo, vean ustedes. Entonces, si me regreso a la imagen, la norma me está indicando que es a partir de aquí a 90 centímetros. Entonces, aquí tengo 60. Si me voy a 90 centímetros, más o menos estaría yo ya en la zona 3. Por eso les decía que si aquí tengo un espejo, un lavabo, pues estoy en la zona 3 aproximadamente. Entonces, aquí nos dice, las salidas de contacto se deben de localizar en una pared o una división, vean aquí está la división, que sea adyacente al lavado en cubierta de lavabo, a, localizado a la cubierta que se instale en la parte lateral o frontal en el lavabo a no más de 30 centímetros por debajo de la cubierta. Aquí ya nos están indicando precisamente los contactos que vienen en esta parte. Aquí están. A partir de aquí 60 centímetros. Y a partir de aquí están los otros contactos que nos está haciendo mención la norma, pero se dan cuenta, hace mención en la zona 3. Mucho ojo con este artículo, mucho ojo con esta parte. ¿Sale? Por eso aquí la norma nos los permite instalarlos. Si se dan cuenta, en esta parte no habla de la zona 1, ni la zona 2, ni la zona 3, pero sí nos está manejando ciertas distancias. Entonces, si se dan cuenta, más o menos, tanto la IS como la norma van en concordancia. Siguiendo con esto, aquí está la pregunta que me estaban haciendo con respecto a las regaderas. Vean ustedes, ya están saliendo estas regaderas que hasta incluso ya son audiorítmicas o cambian de color, o hay algunas que ya hasta simulan, por decirlo así, una cascada, que el cliente hasta puede cambiar la cascada en azul, cascada en verde, o sea, hay muchas cosas que ya están saliendo y vean cómo es que las luminarias están dentro de la regadera. O por ejemplo, mi cliente, aquí está su regadera o su ducha. Entonces al cliente le quiere este tipo de lámparas o quiere este tipo de lámparas también que están a 30 centímetros por arriba del nivel de piso terminado. O lámparas, vean ustedes, aquí está precisamente el vapor. Esto es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta y por eso en el artículo 410 nos habla de las luminarias. Fíjense bien, dice, encima de las tinas, ¿sí? Y regaderas, ninguna parte de las luminarias conectadas mediante cordón, luminarias suspendidas con cordón, cable o cadena, rieles de alumbrado colgantes o ventiladores de aspas suspendidas en el plafón, se debe ubicar en zonas de 90 centímetros medidos horizontalmente. Vean ustedes, aquí está.
Nuevamente me está hablando de los 250, o sea, por encima de la regadera. ¿Sí se dan cuenta cómo la IS lo manejó? Hasta me maneja en una forma ilustrativa. Después dice, desde la parte superior del borde de la tina de la parte superior, la zona que abarca incluye el espacio ubicado directamente sobre la bañera o sobre el estanco de la regadera, o sea, donde está la coladera. Entonces, como podrán darse cuenta, aquí la norma ya nos está indicando que realmente nosotros podemos utilizar este tipo de luminarias siempre y cuando estén a esta altura y siempre y cuando tengan que tengan un cierto tipo de hermeticidad. Por eso aquí nos dice, la zona cero, aquí están. Nuevamente aquí vean ustedes, tengo los 60 centímetros a partir de esta zona. Aquí está la altura, vean ustedes, aquí está la altura por encima de la regadera. Y vean ustedes, aquí tengo los llamados 60 centímetros, donde yo puedo instalar todo lo que quiera, que la norma me indicaba 90 centímetros. Siguiendo con esto, fíjense bien, aquí la norma nos indica que estos equipos deben de estar marcados para luces en lugares húmedos o marcados para lugares mojados que estén sometidos a aspersión de la regadera. O sea, tengo que ver que el producto que quiere mi cliente o que quiere que yo instale debe de contar con este marcado. Por eso yo les decía, señores, si voy a instalar este tipo de luminarias en un cliente que realmente los quiere, los necesita, incluso dice yo los compro, no hay problema, ok, no te preocupes, nomás verifica con Electron que estén marcados para lugares húmedos o marcados que estén para lugares mojados. O simplemente si son de regaderas con luminaria, pues estas deben de contar con un marcado que es de aspersión de la regadera. ¿Sí? O sea, deben de estar completamente herméticos, muy diferente a una regadera eléctrica. Ahora que veamos regaderas eléctricas, vamos a entender este concepto. Ahora fíjense bien, ¿qué más nos dice la norma? Dice, existen algunos componentes que realmente están prohibidos, ¿sí? Y simplemente son luminarias de uso general, por ejemplo, estas. Estas son de uso general. Estas, pues simplemente no se recomiendan que se instalen dentro de los cuartos de baño. Todas estas lámparas, lámpara incandescente, lámpara fluorescente, las de LED, que estén con este componente que muchas veces las vemos colgados en los baños, pues señores, no está permitido instalarlos en los cuartos de baño. Muchos me dirán, entonces, ingeniero, ¿qué debo yo de instalar? Pues aquí nos está indicando la norma. Por ejemplo, si mi cliente quiere que su regadera esté iluminada, así como está esto, pues tengo que ver que cuente con un IP68. Un IP68. ¿Qué es un IP68? Que esté sumergido, o sea, que sea sumergión permanente. O sea, sí lo puedo, pero siempre y cuando tengo que ver que tanto esta luminaria como esta otra tenga un IP68. Si me voy a la zona 1, tengo que ver que tenga un IP44. Váyanlo apuntando, por favor. Es ahora sí que voy a mencionar las marcas. Al final de cuentas, no es mi competencia, al contrario. Estoy apoyando a mis vendedores de luminarias como no sé, se me ocurre Tecnolite, se me ocurre, no sé, otra marca, Philips, Osram, que son buenos vendedores, tienen muy buenas marcas, tienen excelentes luminarias, pero yo le tendría que pedir a esos vendedores o a esa empresa que mi cliente quiere precisamente una luminaria en zona cero donde está la tina, debe de contar con un IP68. Si quieren la zona 1, recuerden que son los 60 centímetros, tiene que ir con un IP44. Vean ustedes, estas luminarias, estas deben de tener un IP44. Vean la zona 3. Estas deberían de ser de zona 3. Por lo tanto, le preguntaría al fabricante de foquitos o socket,
Disculpa, tu socket es con un IP44, pues te va a decir, pues no, mi hermano, apenas si cuenta con un IP01. Ah, no, con un IP10. No, ni uno, porque sí permite el contacto directo con las partes energizadas. Entonces sería 0 y 00. Entonces, señores, debemos de tomar en cuenta el tipo de luminaria. Si mi cliente lo requiere así, pues tengo que ver que tenga un envolvente. Por ahí en el mercado, me voy a atrever a decirlos, que hay unas lámparas muy parecidas a estas incandescentes que es un foco dentro de otro foco. Esas las pueden encontrar, me cae que son muy elegantes. Esto indica que son un IP44 porque está protegida por un vidrio y aparte el foco está dentro de este foco. O sea, son muy difíciles de conseguir, pero si hay un servidor las ha localizado y son las únicas que cuentan con un IP44, incluso también el socket. Son muy herméticos en el punto de conexión. Entonces tengo que ver precisamente esto. Incluso estas luminarias decorativas tienen que ser un IP44. O sea, todo esto tiene que ser IP44 o un IP68 en cuestiones de las regaderas con luminarias. Las regaderas eléctricas cuentan con un SIP68, que después lo vamos a ver. Entonces recuerden que el volumen de prohibición o la cantidad de prohibición y de protección es imprescindible que nos quede muy claro en cuestiones de lo que viene siendo los cuartos de baño. Por ejemplo, ya vimos en referente a lo que viene siendo la zona 1, perdón, la zona 0 y zona 1. En las zonas, pues simplemente debemos de tomar en cuenta qué es lo que vamos a instalar. Qué tanto vamos a instalar? Por eso aquí nos habla de volumen. ¿Qué tanto no me permite? ¿Qué tanto sí me permite? Por eso yo les decía, señores, que ya en el mercado ya hay estas regaderas. Ya hay estas regaderas. O sea, mi cliente ya puede tener su agüita azul, su agüita verde, su agüita roja, o que esté ahí parpadeando, cambiando de colores. No me pregunten el por qué, pero así lo tienen. O hay otros clientes que son muy exigentes en cuestión de su sanitario, que piden lo mejor de lo mejor, no tanto en los acabados, sino en la instalación misma, en la instalación eléctrica, en la instalación eléctrica. Entonces, señores, debemos de tomar en cuenta que aparte de lo que viene siendo la cantidad de equipos que nosotros podemos instalar o que mi cliente quiera que le instale estos equipos, pues debemos de tomar en cuenta todo esto, ¿no? De lo que hablamos desde la zona 0, que es donde cae el agua directamente, hasta la zona 3. Y es por eso que nos indica que la zona 1 y zona 0 y zona 1 pues no debemos de instalar absolutamente nada de apagadores y contactos y la iluminación pues tiene que estar completamente hermética, un IP68 o un IP44. Entonces ya cuando entramos a la zona 2 pues realmente también tenemos que ver esto y también recordar que todos los contactos deben de ser de falla a tierra tal y como nos indicó nuestra norma oficial mexicana. Esto, señores, pues simplemente para que nosotros debamos proporcionarle a nuestro cliente el baño deseado, ¿no? Que muchas veces es la parte donde muchas veces muchos lo toman como una zona tranquila, una zona de relax, una zona esta incluso donde pueden leer el periódico, la revista, fumarse un cigarrito, incluso hasta dormirse, ¿no? Entonces, si queremos hacer esos sanitarios de ensueño, esos sanitarios o ese cuarto de baño, que aparte de que nos dé esa parte de confort, esa parte de descanso, pues también lo hagamos que seguro, señores. Y ahorita mencioné las luminarias y me atreví a mencionar a varios fabricantes que no tengo nada en contra de ellos, no son mi competencia, pero sí son buenos fabricantes y tienen muy buen equipo eléctrico y sobre todo en luminarias. Y acérquense a Electron. Si quieren saber más de esto, pues acérquense a Electron para que puedan ustedes tener una capacitación
en referente a los luminarios que puedan tener esto, ¿no? Y hay algunos que tienen sistema antiba, o sea que simplemente tienen una pequeña calefactor eléctrico que no permite que tanto el espejo como la luminaria se llenen de esos vapores, ¿no? Entonces, debemos de tomar todo esto en cuenta, ¿no? Si se dieron cuenta, fue algo que está fuera de lo común, ¿no? De lo que siempre hemos estudiado de instalaciones, cuántos interruptores, qué tipo de cable, sino ya vimos más en específico las características técnicas que debemos de tomar en cuenta. Entonces, señores, aquí hay mucha información para ustedes y pues no me queda otra más que esperar a que vengan las preguntas. Ahí les dejo los dos QR. Recuerden que uno es para el portal, incluso a mis compañeros de Electron ya se le están mandando la liga y otro para que tengan la aplicación. Aquí está nuestro portal, mi correo, el correo electrónico, si me quieren mandar por ahí algún correo, con todo gusto se los responderé, mi Twitter y mi blog, que por ahí ya también este tema ya va a salir en el blog. ¿Alguna pregunta, duda que tengan por ahí, mis estimados compañeros de Electron, antes de concluir con esto? Sí, Gonzalo, me, nos ponen en los comentarios. Estoy hospedado en un hotel en Tenacatita, Jalisco, y en el cuarto de baño no cumple la norma. Los Sí. contactos ni siquiera cuentan con tierra física y mucho menos con protección falla tierra. Lo he visto en muchos hoteles. Debería de haber una revisión exhaustiva en este sentido. Saludos. Así es. Ahí yo lo que te diría es que te acerques al de mantenimiento y de darle la sugerencia o al gerente y decirle, sabe que esto lo vi con Snyder y con mis compañeros de Electron y yo te sugiero que hagamos esto. Y ahora en los cuartos de baño, ¿sí se dan cuenta? Antes no lo veíamos así. Antes no lo veíamos porque realmente íbamos a echarnos un regaderazo y vámonos. Y ahora que lo sabemos, y ahora sí como que le damos más detalle, ¿no? Más finura a la instalación. También nos preguntan, la duda es en los vestuarios. Del plato de la regadera se puede poner luminaria hacia arriba de a partir de 2.5 metros. Sí, o sea, haz de cuenta que la norma simplemente nos indica una altura promedio, ¿no? De lo que tiene un cuarto, la altura del techo. O sea, aquí realmente no es tanto si debe de estar a esa altura, o sea, es un ejemplo, porque te diste cuenta, nos decía por ahí 2.25, 2.30, 2.50, etcétera. Lo importante es que las luminarias, si es que hablamos de baños comunitarios, pues simplemente recordemos que esos baños, las lámparas que iluminan, deben de ser de un IP68. Eso hoy, o incluso ustedes, si tienen ese tipo de trabajo, recomendarle a su cliente que debe de tener esa hermeticidad y acercarse a Electron y preguntar si y los fabricantes que ellos manejan, ya ve que tienen sus exhibidores, pues preguntar cuál de ellos tiene efectivamente lámparas para ese tipo de baños. También nos preguntan, Gonzalo, que qué tipo de interruptor termomagnético se debe usar para proteger un motor de una tina de hidromasaje. Para una tina de hidromasaje es una muy buena pregunta. Fíjate bien, yo lo puedo proteger precisamente contra falla tierra con un GFCI, depende del motor. Por ejemplo, si ya estamos hablando de un motor de 3/4, pues te convendría uno de 20 amperes, pero si quieres, ahora que veamos que sea un tema, ¿qué te parece que sea un tema de las recomendaciones que tenemos? Fíjense bien, envíenle un correo a mis compañeros de Electron. Uno de ellos sería primero ver regaderas eléctricas para empezar a ver las protecciones y qué les parece si vemos otro tema en referente a las tinas de hidromasaje. ¿Qué, qué es lo que nosotros recomendamos hacia ustedes para que tengan como protección? Ya que haremos referencia al artículo 430. Sería muy interesante que veamos eso. Tenemos algunas cuantas, ¿no? Sí, justamente de eso nos preguntan, Ahora Gonzalo, sí que que para cuándo la capacitación de regaderas eléctricas. Ahora sí que yo pienso que así como vamos sería para, ¿qué les parece si
si lo manejamos ya temas para el próximo año, o si nos da pie para este año, con todo gusto. Vemos ese tema que es muy interesante y vemos también el de las tinas de hidromasaje, que debemos de tomar en cuenta en referente a las protecciones de las tinas de hidromasaje. Ya recuerden que tenemos un motor inmerso, entonces por ahí podemos manejar algo de protecciones hacia este equipo y cómo podemos proteger de alguna manera que mi cliente solamente pulse un botón, un push button que tenemos de Telemecanic, y en esos momentos pues la bomba empieza a funcionar, que también sería de un IP68, pero el arrancador estaría en una parte más alejada y más segura.